Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Hoy, 1 de mayo del 2020, vamos a compartir un tema sobre el arrepentimiento. Muy probablemente tengamos que hacerlo en dos partes, ya que es un tema bastante amplio, ¿verdad? Y bueno, vamos a empezar el día de hoy. Hace unos días estuve compartiendo unas reflexiones sobre, para ser exacto, fue el 28 de abril. El 28 de abril, un tema sobre el pecado. Y ayer 30 estuve compartiendo otro cuyo eh, nombre fue Cuando empecé a buscar a Dios. Si usted tiene oportunidad de escucharlo, podrá entender un poquito más sobre lo que estaremos hablando el día de hoy. Amén. Si bien vamos a continuar con nuestro tema y vamos a ir a el pasaje, o vamos a hacer un poquito primero antes un recuento de lo que hemos visto hacia grandes rasgos. Si bien hace unos días compartíamos sobre el pecado, como el hombre fue creado y que tiene una imposibilidad para buscar a Dios, bueno, exactamente, el hombre fue creado por Dios, ¿verdad? Y aunque no podemos ilustrar de una manera clara a Dios Padre, este, pero también creemos que Jesucristo estuvo ahí presente en la creación del hombre, puesto que en Génesis capítulo 1 y 2 nos muestra, y San Juan capítulo 1 nos da evidencia de que efectivamente Jesús estuvo ahí presente, no como Jesús tal encarnado, pero sí como espíritu. Entonces podemos ver que Jesús estuvo ahí, ¿verdad? Pero los dibujos que usted estará viendo en pantalla son simplemente para ilustrar y que sea un poco más comprensible a nuestra mente, a, a nuestro razonamiento. Bueno, el hombre fue creado por Dios, ¿verdad? Para vivir en una perfecta armonía, que todo estuviera bien, que todo estuviera... Y la Biblia nos dice que Dios creó al hombre para que, en el cual Dios se sentía satisfecho, fue la cúspide de la creación. El hombre caminara con Dios, tener una relación íntima, Dios con el hombre y el hombre con Dios. Pero a causa del pecado, la desobediencia de Eva y a su vez que le dio a su marido, ¿verdad? A su esposo, a su compañero, Adán, ¿verdad? También él fue contaminado de este pecado, ¿verdad? Tanto que en Primera de Corintios Dios responsabiliza al hombre porque el hombre le faltó carácter para poder decir no, ¿verdad? No a ese pecado. Más sin embargo, él también consintió y pecó. A su vez podemos observar que Dios los desecha del Edén, ¿verdad? Del huerto, de ese paraíso perfecto, los desecha, los echa fuera, ¿verdad? Los aleja, ¿verdad? Y ahora pone unos querubines con espada de fuego, dice, revoloteándose por todos lados para guardar la entrada y que así el hombre no regresara a Dios porque ciertamente por su pecado ahora sería consumido, dado que nuestro Dios es santo, ¿verdad? Bueno, ese pecado ha abierto un abismo, eh, ¿cómo se le puede llamar? Un, una abertura, una separación entre Dios y el hombre, ¿verdad? A eso se le llama pecado. Como el hombre ahora se encuentra destituido, desechado, se encuentra fuera de la cobertura y de la presencia de Dios, bueno, el hombre como que se ha acostumbrado a vivir y cada vez en su caminar ha ido alejándose cada vez más y cada vez más de parte de Dios hasta llegar a nuestra cultura en el día de hoy, en el cual cada persona hace lo que bien le parece, ¿verdad? Eh, Se han centrado en sus propias necesidades, en el egocentrismo, en las posesiones, en los pleitos, en las rebeldías, en las mentiras, en todo eso que el ser humano practica, que originalmente no conocía a Adán cuando fue creado, porque él era la imagen del Dios vivo, ¿verdad? Hoy la gente se casa, se van a los bailes, a los balnearios, a la borrachera,
a la fornicación, al adulterio, todo eso que conlleva alejarse, y esas acciones, esas actitudes cada vez nos van separando más de Dios y nos vamos internando aún más y cada vez más en el pecado. Bueno, si bien ayer mencionábamos con referente al eh, al arrepentimiento, como bien decíamos, ¿verdad? Y hoy, que es el tema de hoy, bueno, el arrepentimiento consiste en que tenemos que volver a Dios, dejar todo eso que antes de alguna manera nos atraía, nos gustaba. En eso consiste el arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, no es ir a una iglesia. El arrepentimiento no es ir y llorar cada vez que nosotros tenemos necesidades, siendo una actitud egoísta, centrada en la magia, como si Dios fuera el que está para hacerme sentir bien, como si fuera el genio de la lámpara maravillosa. No, aunque realmente la persona que está alejada de Dios no consiente que sea abusón hacia Dios, pero más sin embargo con sus actitudes demuestra que sí lo es, ¿verdad? Entonces arrepentimiento, hermano, no es remordimiento. La persona que es descubierta en adulterio, en el momento en que lo encuentra la mujer, empieza a decir, no lo vuelvo a hacer, esto y el otro. Eso no es arrepentimiento, es remordimiento. ¿Sí? El remordimiento se parece mucho al arrepentimiento, tiene las mismas cualidades, tiene las mismas características de alguna manera, pero no es arrepentimiento. Mire, vamos a ir a lo que nos dice primera segunda de Corintios capítulo 7 en el verso 8. Dice, porque aunque os contriste con otra carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os constrictó, es decir, entristeció, ahora me gozo, porque hayáis sido constrictados, sino porque fuisteis constrictados para arrepentimiento, ¿verdad? Porque habéis sido constrictados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por vuestra parte. Aquí el apóstol Pablo está hablándole a una iglesia, a la iglesia en Corinto. Esta iglesia en Corinto, si nosotros leyéramos un poquito más detenidamente la primera carta, estamos en la segunda, pero si vemos la primera carta de Corintios, podemos observar que en esa iglesia, siendo iglesia, había divisiones, contiendas, orgías, abusos, ¿verdad? Era una persona que constantemente estaba teniendo problemas fuertes de pecado. Y entonces dice que Pablo les habló, y les habló un poco fuerte. Les habló fuerte, los confrontó fuerte. Y cuando los confronta fuerte, dice, porque aunque me constricté dice, porque aunque os constricté con la carta, es decir, con la carta que yo les envié, los se entristecieron, dice, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, pero porque veo que aquella carta, aún por algún tiempo, los entristeció o constrictó, ahora me gozo porque haya sido constrictados. O sea, ahora me da gusto que ustedes se hayan entristecido en aquel momento, sino que fuisteis constrictados para arrepentimiento, porque habéis sido constrictados por Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. En otras palabras, esa iglesia estaba en pecado, pero Pablo les escribe exhortándolos, regañándolos, como usted le quiera llamar, y los reprende, y entonces Pablo logra que ellos procedan al arrepentimiento, pero un arrepentimiento que no es no es un remordimiento, realmente es un arrepentimiento que Dios produjo en ellos. El arrepentimiento, amigo, hermano, que me escuchas, el arrepentimiento no es algo que el ser humano pueda producir. El arrepentimiento no es algo que el ser humano pueda decir que él produzca, no. El arrepentimiento lo produce Dios a través del Espíritu Santo. Mira, observemos, o más bien Dios, el Espíritu Santo. El apóstol Juan, hablando sobre esto, dice, Jesús está explicando que es necesario que Él vaya para que el Espíritu Santo venga, y dice, lo pueden ver en San Juan capítulo 16 en el verso 8, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado,
de justicia y de juicio. Nadie puede proceder al arrepentimiento si el Espíritu Santo no lo está produciendo en él. El Espíritu Santo es quien produce el arrepentimiento. Y cuando el Espíritu Santo produce el arrepentimiento, la persona tiene la obligación o la responsabilidad, vamos a llamarle así, la responsabilidad de tomar una decisión. Y la persona ahora puede decidir, cuando el Espíritu Santo viene sobre él y lo convence de pecado, ahora tiene la decisión de decidir volver a Dios o seguir en el pecado, ¿verdad? Entonces la persona puede entender el Evangelio y voltea a ver a la cruz y puede empezar a caminar a la cruz a través del arrepentimiento. Bueno, ok, ¿y qué es arrepentimiento? La palabra arrepentimiento, hay dos frases en todas las escrituras para eh, traducirlas en el griego original y una parte en el, en el hebreo. En el hebreo significa, perdón, primero vamos con el griego. El griego es metanoia. ¿Qué es metanoia? Es una palabra compuesta griega que quiere decir meta de mente y noia de cambio. Entonces, lo que el arrepentimiento hace, un arrepentimiento según Dios, no un remordimiento, no nada más sentirse mal porque la persona es descubierta. No, eso no es arrepentimiento. Arrepentimiento, de acuerdo, lo que produce Dios es metanoia, cambio de mente. La persona razona que ha pecado contra Dios, no contra las personas, y entonces empieza a caminar en un sentido contrario. Y nos lleva a la otra frase para arrepentimiento en el hebreo. La palabra arrepentimiento en el hebreo es shud. La palabra shud es cambio de dirección. Entonces ahora el arrepentimiento, que es sentido según Dios, ahora me conduce hacia Dios, me hace estimular, me da la facultad. No es de que hoy sí y mañana no, de que mañana sí y pasado mañana no. No, arrepentimiento es algo que el Espíritu Santo produce, convence, dice la Escritura, el Espíritu Santo me convence de pecado, de juicio y de justicia, y entonces puedo caminar hacia Dios. Aunque sigo siendo pecado, a medida que yo me acerco a Dios, puedo tener comunión con Él. Esto lo estaremos hablando un poquito más adelante, hermano, para que se pueda comprender. Ahora, hoy te quiero estimular en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú que has escuchado esta enseñanza y has comprendido, quiere decir que el Espíritu Santo está trabajando en ti y que Dios puede guiarte o convencerte de pecado, de juicio y de justicia, de manera que tú puedas proceder al arrepentimiento. Hermano y amigo que nos escuchas, que Dios te bendiga y te animo a que analices tu vida y si hay algo de que lo que tengas que arrepentirte, ponerte en las manos del Señor. Que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Amén.